Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. En esta nueva semana, aquí estamos en este punto y en esta hora, compartiendo estudio bíblico devocional. Una cita que usted no se puede perder. Sí, señor. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Saludo cordial para todos los hermanos que nos siguen, nos acompañan a través de Radio Génesis.tv y para mis amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Muy bien, realmente apasionante el estudio en este ciclo de Bereshit, en el ciclo de Génesis, que apenas llevamos unos cuantos días, no hemos avanzado, pareciera mucho. Estamos en Génesis capítulo 32, pero hemos visto de manera extraordinaria todo lo que ha sucedido desde el primer día, desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desde ese principio en Bereshit hasta el capítulo 32 hemos avanzado profundamente en toda la historia de vida de la humanidad, pasando por el diluvio, primero la creación, el diluvio, la torre de Babel y ahora en el tiempo extraordinario de los patriarcas. ¿Por qué es tan importante este ciclo de vida? Porque evidentemente a través de estas enseñanzas de vida estamos aprendiendo cada uno de nosotros, los creyentes, a vivir una vida conforme al propósito y al plan y manual de instrucciones que Dios nos entregó. Cada vez que hacemos comentarios con amigos, hermanos en la palabra, qué bonito cuando nos reunimos con amigos y hermanos y nuestro tema es la palabra. No hay otro tema que podamos tratar los creyentes. La palabra, la palabra, la palabra. Porque recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Así es que para muchos de ustedes que nos acompañan por primera vez, tal vez hoy sea apenas tu primer día. Y si es así, qué bueno, porque no hay duda de que Dios tiene una palabra para ti. Cuando mencionamos la palabra Torah viene de una palabra que es orá. Y de orá, de instrucción, viene la palabra Torah. Y la palabra Torah hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los tiempos de la traducción de la famosa Biblia Septuaginta, digo famosa porque es una traducción extraordinariamente importante, en la Septuaginta se nos traduce como Pentateuco, y Pentateuco hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros de la Biblia se traducen en el concepto griego, es decir, penta es una palabra griega, pero en el original hebreo la palabra correcta y la que debemos pronunciar evidentemente los creyentes es la Torá. Así es que para muchos no se extrañen cuando mencionamos la Torá y veamos o tengamos ese fluir antisemita, que cuando nos mencionan la Torá como que reaccionamos de una manera contraria. ¿De qué están hablando? Estamos hablando del Pentateuco. En hebreo, Torá, en griego, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Hecha esta claridad, que de hecho la hago con mucha frecuencia, ¿la hago por qué? Porque hay tanto mal manejo en el pronunciar las palabras correctas. Entonces, cuando usted escucha, amado hermano, la palabra Torah, no se espante, no se asuste, no se preocupe, estamos hablando del Pentateuco. ¿Clara esa situación? Y en este orden del Pentateuco, en el libro de Bereshit en hebreo, Génesis, estamos en el capítulo 32. ¿Por qué menciono todo esto? Porque sé que hay muchas personas que nos acompañan por primera vez y que es importante que tengamos estas claridades para que avancemos en el tema. Capítulo 32, ya vimos la historia de Abraham, vimos la historia de Isaac y estamos avanzando en esta historia apasionante. Hay tanto, hermanos, tanto por estudiar y profundizar en este tema de la vida de Jacob, que realmente sé que nos quedamos cortos. La semana pasada sé que quedamos cortos en el tema, pero necesitamos avanzar. Recuerden que si Dios nos lo permite, y así espero que sea, el siguiente año retomaremos el ciclo nuevamente, el ciclo de Bereshit en adelante hasta que avancemos en el transcurso del año en todo el estudio bíblico de pasta a pasta, de principio a fin, de la Taf a la Alef, que es otra expresión, perdónenme que lo mencione, que también tenemos ese error, no error, son efectos de traducciones.
En nuestro abecedario castellano, en nuestro alfabeto castellano, abecedario del español, la primera letra de nuestro abecedario es la letra A y la última es la letra Z. Cuando se hace la traducción al griego en la Septuaginta, nos lo traducen como el alfa y la omega. El alfa y la omega. Y así se predica, así está escrito. El alfa y la omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero la primera y la última letra en el alfabeto hebreo son en orden, digámoslo, en el orden nuestro, Aleph, la primera letra, y Tap, la última. Pero en el hebreo se lee lo contrario, el Tap y el Aleph. De tal manera que nosotros no diríamos el alfa y la omega, sino la Tap y la Aleph o la A y la Z. Bueno, esto como comentarios generales. Muy bien. Génesis capítulo 32, 33 en adelante será nuestro tema de semana, mucho tema. Por favor, acompáñenme a su texto con su Biblia y lea conmigo. Génesis capítulo 32 en el parashá de la semana, hablando de Vayishlá. Vayishlá, una palabra que traduce, y él envió. Y él envió. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Estos ángeles de Dios es importante tener presente que la Biblia los menciona también como mensajeros. Ángeles de Dios, mensajeros. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, dos campamentos, Mahanaim, dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Este capítulo 32, para parafrasearlo un poco y avanzar en el tema, nos está narrando la historia en la que Jacob, una vez ha salido de la casa de Labán, su tío, con quien permaneció ya por lo largo de 20 años. En esos 20 años, Jacob sale de ese lugar enriquecido, por supuesto que sí, porque es un hombre laborioso, ha trabajado fuertemente, no solamente enriquecido en su economía, sino enriquecido en su familia. Ahora sale Jacob de la casa de Labán, con sus dos hijas, la menor, la mayor, Raquel, Lea, Raquel, y las dos hijas de Labán, además de otros matrimonios, ¿no? O de otras concubinas, digamos, son dos hijas más, Bilpa y Silpa. Ellas vienen siendo siervas de sus dos principales esposas. Pero como quiera que sea la Biblia, aunque era una costumbre, digamos, típica del momento, no es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Recuerden que en el proceso de la creación Dios creó al hombre y a la mujer, una unidad, una pareja. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo en el transcurrir de esta historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vemos cómo se presentan tantas circunstancias que a veces pareciera ser que como que no encajan en nuestro corazón. ¿Por qué se suceden estos hechos? Agar, una mujer egipcia, termina siendo mujer de Abraham con un hijo que no era el hijo del propósito, Ismael. Saraí, una mujer estéril, le entrega a su sierva. Luego nos encontramos con la vida de Isaac, pues su esposa Rebeca, fueron a buscarle una esposa, le trajeron a Rebeca, después de 20 años por fin deciden tener un hijo, aparecen allí en la historia Jacob y Esaú y estamos avanzando en toda esta historia. Ahora nos encontramos con Jacob. Jacob llega a la casa de su tío Labán en Aram y allí se encuentra con el amor de su vida, que es Raquel. Sin embargo, en la noche de bodas no le entregan a Raquel, sino que le entregan a Lea. 7 años trabajó por ella, 7 años más decide trabajar por ella y empiezan a llegar los hijos. Y es importante recordar, estoy parafraseando algo que ya vimos la semana anterior, cómo de la primera esposa, es decir, de Lea, la mayor, vienen los primeros hijos y dentro de esos hijos, muy importante, aparece Judá, que es el hijo número 4, y ese Judá es tan importante porque de Judá precisamente vendrá nuestro Mesías. Así es que en esta historia, ahora Jacob sale después de 20 años de la casa de Labán y sale en dirección ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de la cual él se vio en necesidad de salir, pero la que Dios le dijo, te volveré a traer a esta tierra. Recordemos que Abraham fue llevado a esa tierra, Isaac permaneció en esta tierra, Jacob salió de esta tierra en algo que no era propiamente su intención, pero que tuvo que hacerlo, y posteriormente ahora Dios lo regresa nuevamente a esta tierra. Y allí en este punto vemos cómo aparece la historia de los ángeles. Ya hace una semana anterior hablamos algo sobre los ángeles,
Ustedes me enviaron testimonios maravillosos de cómo Dios ha puesto ángeles en el caminar de sus días en cada uno de ustedes, muchos de ustedes que me compartieron sus testimonios, y vemos cómo estos ángeles cumplen una función muy importante. Sirven a Dios. Sirven a Dios. ¿Qué otra labor cumplen los ángeles? Anuncian, ellos hacen anunciamientos, lo vemos en el libro de Lucas en el capítulo 24, verso 23. Los ángeles glorifican a Dios permanentemente, lo alaban, glorifican a Dios. Estos ángeles cumplen con la tarea de enviar o traer mensajes de Dios a cada uno de nosotros. Son ángeles que también a su vez nos protegen, y esto fue tal vez lo que vimos con mayor incidencia en los testimonios que ustedes nos enviaron. Cómo compartían experiencias maravillosas frente a situaciones muy críticas de vida, de salud, de economía, en el hogar, en los matrimonios. Y sin embargo, ustedes me compartían cómo ángeles de Dios participaron y protegieron su integridad, su vida, su salud de mil maneras. Es decir, que estamos viendo cómo los ángeles cumplen esa labor tan importante. Ellos también tienen esa tarea como de animarnos, de ayudarnos, de estar siempre presentes en todas las circunstancias de nuestra vida. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y en el verso 15, hace una alusión precisamente a este tema. Permítame compartirlo con ustedes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y en el verso 15, dice la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad. Esta es una historia además muy interesante, la veremos más adelante. Con gente de a caballos y carros. Entonces su criado dijo: señor mío, ¿qué haremos? El profeta le dijo: no tengas miedos, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, esta es la historia del profeta Eliseo con su asistente, con su siervo, digamos, y le dijo, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abras los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos quiere significar esta historia? Jacob avanza ahora a tener una reunión con su hermano. Jacob, ya sabemos, viene de tener la bendición de Dios. Recuerden, Dios le dijo: te entregaré esta tierra, te multiplicarás, serás un hombre fructífero, prosperado, tu descendencia será bendecida, reyes saldrán de ti. Ya viene toda esta historia, la promesa de Dios ya está en Jacob. Sin embargo, cuando Jacob ahora se encuentra frente a su realidad, es decir, frente a su conexión nuevamente con su pasado, con su hermano Esaú, él recuerda cómo desde muy temprano tuvo que pasar por esa historia de mentir a su padre Isaac como consecuencia de una exigencia, comillas, de parte de Rebeca, su madre. Aún sabiendo él que estaba haciendo algo incorrecto y tuvo esa lucha espiritual, él sin embargo accedió a la situación. Esto le obliga a salir de la tierra, de la casa de su padre, y huir en dirección hacia Aram. Toda esta historia para mostrarnos que la Biblia nos enseña con absoluta claridad los errores que aún los grandes patriarcas, hombres de Dios, los sadik, los hombres justos de Dios, cometieron. ¿Por qué? Porque estos errores cometidos por estos hombres de Dios nos van a edificar en nuestra vida personal, entendiendo que como seres humanos cometemos errores, pero que como seres humanos y en la misericordia buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, Él en su infinita misericordia tiene precisamente amor para con nosotros. Ahora aquí nos encontramos a Jacob temeroso, angustiado, preocupado. Se va a encontrar nuevamente con su hermano. ¿Y qué hace entonces él? Empieza a utilizar una estrategia, si me permiten decirlo entre comillas, una estrategia de guerra espiritual, es decir, con un discernimiento en el plan de Dios. Y envía, dice el verso 3, envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom, y les mandó diciendo: si diereis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he tenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él.
Observen que aquí hay algo interesante y es como Jacob menciona mi hermano y dice mi señor. Y se coloca a Jacob en una posición de humildad. Por favor, subraye esta expresión: humildad, sencillez. Jacob había sido un hombre tremendamente prosperado en familia, en hijos, en esposas, en riqueza material, pero ante todo tenía en su corazón una conexión sobrenatural con Dios. Si podemos hacer una conclusión en este primer día de semana de lo que hemos visto de la historia en Abraham, en Isaac y en Jacob hasta este capítulo 32, podríamos notar con claridad que los tres hombres patriarcas que la Biblia nos enseña, ellos trataron de hacer muchas cosas en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, es decir, digámoslo con una palabra muy moderna, ellos trataron de ayudarle a Dios. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque nos muestra con absoluta claridad cómo nosotros con tanta frecuencia hacemos exactamente lo mismo, es decir, ayudarle a Dios. ¿Cómo? A nuestra manera, con las cosas que a nosotros nos parece que tenemos que hacer, con las cosas que nosotros creemos que es la mejor manera de solucionar. Y cuando hacemos nuestras cosas a nuestra propia manera, nos encontramos con los grandes fracasos y problemas que posteriormente traerán consecuencias, de tal manera que Dios tendrá que hacer cosas para cambiar toda nuestra historia y volvernos al plan original, es decir, al propósito para el cual Él nos ha llamado. En el verso 7 nos dice en el capítulo 32 de Génesis que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Por favor, gran temor y se angustió, un hombre que tenía una promesa de Dios en su vida, en la que Dios personalmente le había dicho: estaré contigo, te ayudaré, te cuidaré, todo te saldrá bien. Sin embargo, se encuentra frente a una realidad en la que él sabía que había causado malestar no solamente a su padre Isaac, sino a su hermano Jacob, quien había dicho: mataré a mi hermano. Esta expresión, mataré a mi hermano, cuando la vimos en la porción de Isaac al momento de bendecir a su hijo, recuerden que al tomar la bendición Jacob, Esaú se enfureció, permítanme decirlo de esa manera, se molestó tanto, entró en un estado iracundo y expresa con su boca una palabra que posteriormente, 20 años después, aún le producen temor y angustia a Jacob. ¿Cuál fue? Mataré a mi hermano. Esta expresión podríamos considerar que fue una expresión de momento, fue una expresión de rabia, de molestia, de malestar. ¿Qué tan cierto podría ser que realmente Jacob hubiese estado en la condición de matar a su hermano? Pues bien, han pasado 20 años y ahora la Biblia nos dice qué va a pasar con esta historia. Jacob viene, encuentra a su hermano, divide a su campamento en dos secciones, una mitad a un lado, otra mitad al otro costado, en el evento de que algo pase y su hermano, que ahora viene con 400 hombres, en el evento de que ataque a uno de los campamentos, pues el otro pueda ser salvado. Suena interesante esta estrategia de Jacob. Sin embargo, para Esaú, que es un hombre de batalla, que es un hombre de guerra, que es un hombre acostumbrado a ganar, que es un hombre acostumbrado a tomar lo que él quiere, pues posiblemente esa estrategia no hubiese sido muy práctica, porque muy seguramente, de haber sucedido así, hubiese atacado tanto al uno como al otro campamento. Es muy interesante esto porque estamos viendo cómo actúa cada uno de ellos, cómo actúa en el pensamiento de Esaú y cómo actúa en la estrategia, por supuesto, ¿quién? Jacob. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros hacemos nuestros planes y nosotros trazamos nuestras estrategias y nosotros tomamos nuestras decisiones y nosotros buscamos obtener resultados en nuestras propias fuerzas, pues es tan bíblico, y si me permiten usar esta expresión, tan salomónico en el sentido de la sabiduría, que siempre terminamos equivocados. No actuamos de acuerdo al compromiso y al propósito de Dios, siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces vemos el ejemplo maravilloso de Génesis capítulo 32 en el verso 9 al 12, cuando nos dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac, adora.
Aquí vemos cómo empieza Jacob un proceso de adoración. Diga conmigo, un proceso de adoración. Y me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces vemos cómo Jacob recuerda, Jacob sabe que hay una promesa de Dios sobre su vida. Saben, hermanos, a lo largo de los años en el ministerio, si hay algo en lo que hemos trabajado e insistido, y para quienes están cerca con nosotros en nuestra congregación saben lo que estoy diciendo, son testigos de lo que estoy diciendo ahora, cuán importante es para ti, quien nos estás escuchando en algún lugar, en alguna nación, en este planeta Tierra o en el infinito o más allá, no sé. Cuán importante es que haya una promesa de Dios en tu vida. Por favor, de tantas miles de promesas que hay en la Biblia, tú debes apropiarte de una promesa. No te apropies de 5 ni de 10. Si puedes hacerlo, gloria a Dios. Pero una promesa. Con mucha frecuencia yo le pregunto a nuestros hermanos a nuestro alrededor, ¿qué promesa Dios tiene para ti? Y la mayoría de las respuestas, en la mayoría de las ocasiones es, bueno, la verdad, no sé, o sea, no tengo una respuesta, no tengo una promesa que Dios me defina. Saben, cuando recién empecé mis primeros pasos en la vida de creyente, en la vida de la iglesia, bajo una circunstancia de presión muy fuerte, bajo una circunstancia de una crisis personal muy fuerte, por primera vez en mi vida escuché el texto del libro de Josué en el capítulo 1, versos 8, 9, toda esa sección de Josué. A ti te digo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Solo te digo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que tú empieces te saldrá bien. Y cuando yo escuché por primera vez en mi vida como creyente esta palabra, esta promesa hasta el día de hoy, 22 años después, sigue siendo la promesa que Dios ha dado a mi vida, que ha determinado y ha marcado mi llamamiento, mi vida personal, familiar, económica, integral en todo el sentido de la palabra. Es una promesa que Dios entregó y siempre la recuerdo permanentemente porque el Señor me dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, sigue adelante frente a las pruebas, frente a las crisis, frente a las adversidades, frente a los conflictos, frente al vituperio, frente a tantas cosas que se enfrentan en 22 años en la vida del ministerio, frente a todo lo que se levante, holocaustos y todo lo demás, no temas, yo estoy contigo. Hoy quiero decirte, hermanos que nos escuchan, que nos ven, ¿cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? Aquí vemos a Abraham diciendo, Señor, tú dijiste que cuando yo volviera a esta tierra, la tierra de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, a esta tierra de promesa, dice que tú me la habías entregado y que todo me saldría bien. Y Jacob empieza a hablar con Dios. Y es la primera vez realmente en la vida y en la historia de Jacob que se menciona cómo Jacob ora. Aquí Jacob está orando. Jacob se encontró con Dios cuando vio una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban. Ciertamente este es un lugar de Dios y yo no lo sabía. Dice el texto que allí Jacob invocó el nombre de Yahweh, pero no dice que oró. Aquí es la primera vez que Jacob empieza a tener una oración frente a esa angustia, frente a ese temor que está viviendo, frente a ese encontrarse con su pasado, frente a encontrarse con lo que él sabía que había sucedido, pese a que él había tenido arrepentimiento por años, el techuvá, ese tiempo de renovación con Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Él confiesa con su boca su pecado, su indignidad y que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado, lo dice en el verso 3, y dice, y empieza a tener un tiempo de agradecimiento con Dios. Para con tu siervo, Señor, yo te agradezco todo lo que has hecho para conmigo. Y reconoce en esta conversación con Dios, reconoce que hay una relación de siervo, de humildad, de humillarse delante de Dios. Humíllate con el Señor, no en tu propia altivez, en tus títulos, en tus estudios, en tu academia, en tu protocolo humano. No, con toda humildad y sencillez Jacob se postra delante del Señor y reconoce que es su siervo. Dice, pues con mi cayado pasé este Jordán
y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, que reconoce la bendición que Dios tiene para él. Y en el verso 11 le dice, Padre, ahora líbrame ahora de la mano de mi hermano. Esa es su petición central, de la mano de Esaú, porque le temo. Y observen que aquí reconoce que Esaú es su hermano. Muy importante. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Es decir, Jacob reconoce que en su hermano hay un corazón de dureza, hay un corazón de fiereza, de guerrero. Y dice, le temo. Es decir, le temo significa, y veámoslo en una expresión moderna para nosotros hoy, cuando tenemos dificultad con una persona en opinión, en carácter, pareciera ser que nosotros siempre estamos en la posición de ser más que el otro y nunca bajamos esa guardia de querer ser más que los demás, sino que nos ponemos en una posición de control, de dominio. Y aquí Jacob nos muestra, le temo a mi hermano, lo respeto y yo soy su siervo. Qué interesante. Así es que él plantea su angustia, su necesidad y le dice al Señor que no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Qué interesante, verso 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar en su multitud. Es decir, que ahora Jacob recuerda y refuerza esa promesa que ya Dios le ha dado. Muy interesante en esta historia que estamos viendo y ya para cerrar nuestro tiempo, permítame recordarles algo, hermanos. Frente a toda circunstancia, duda o inquietud que puedas tener hoy en tu corazón, humildad es la respuesta. Humildad en oración, pero no una oración de 3 segundos. Padre, ayúdame, bendíceme, amén. Yo no me refiero a esto. Estoy buscando, observen que Jacob buscó un tiempo de estar completamente a solas. Toma sus 2 campamentos, va a estar a solas y estando a solas durante ese tiempo en la noche, se encuentra cara a cara con Dios. Peniel, cara a cara con Dios y le pide bendíceme. Y en este encuentro con Dios, ¿qué hace Dios con Jacob? Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y ahora le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Hombre, Ra, el que vio el Dios. Israel, la nación de Israel, serás ahora la nación de Israel. Ya no serás Jacob en tus propias fuerzas. Ya no serás el hombre que actúa en su propia capacidad. Ya no serás el hombre que toma sus propias decisiones. Ya no serás el hombre que tiene esas equivocaciones humanamente hablando, sino que ahora serás Israel como nación, como una nación grande y poderosa, como la nación de Dios. Entonces, en ese encuentro de Peniel, cara a cara con Dios, Dios lo que hace es cambiar su nombre. ¿Por qué es tan importante cambiar su nombre? Porque tanto ustedes como yo, espero que así sea, seguramente, todos tenemos una historia y todos tenemos un pasado. Tal vez un pasado muchas veces fuerte, muchas veces de mala intención, como quiera que sea, pero Dios un día nos llama, un día nos escoge, un día nos prepara, un día nos capacita, un día nos envía y nos cambia el nombre para que no se diga de nosotros lo que éramos Jacob, sino que se diga de nosotros lo que seremos Israel en la promesa de Dios. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Les dejo invitación para que continúen, por favor, aquí donde vamos en Génesis capítulo 32. Esta semana tenemos mucho trabajo por avanzar, así es que les invito, avancen con la lectura, por favor. Génesis 32, Génesis capítulo 33, la reconciliación de Jacob y Jacob será nuestro tema mañana. Génesis capítulo 34, la deshonra de Dina. Vamos a ver este aspecto muy importante, porque recordemos que dentro de todos los 12 hijos de Jacob aparece una mujer, Dina, bueno, la 13, digamos lo mejor, Dina, muy importante, y la historia de Dina, qué influencia tiene en toda esta historia de vida. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, bendiciones, shalom, un muy buen día. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir la enseñanza y les espero mañana aquí en este mismo punto y en esta misma hora con nuestro estudio bíblico devocional. Bendiciones.